Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta su entrega final de cada noche. Al cierre está en el aire y esta noche pues me place muchísimo recibir a un médico psiquiatra que ha estado con nosotros en otras oportunidades, pero que esta vez lo hemos traído para que conversemos sobre el acontecer del ser humano que tiene algunas limitaciones mentales, por decirlo de alguna forma. Esta noche hemos propuesto abordar el tema de cuáles factores de la vida cotidiana, cuáles funciones del ser humano son afectadas cuando tenemos la presencia de una persona con problemas de salud mental. Le doy las buenas noches al doctor José Parra, que está con nosotros, médico psiquiatra. Gracias por aceptar la invitación nueva vez. ¿Cómo se siente? Muy bien, buenas noches y gracias por invitarme una vez más. Gracias pues por acudir. Propusimos este tema porque entendemos que va a ser de mucha orientación a la población que tenga cualquier miembro de una familia con problemas de salud mental. Y queremos pues abordarlo de una manera profesional, de la mano de un profesional de la conducta humana. ¿Cuáles son los factores, las partes del cuerpo humano que se ven afectadas cuando estamos frente a una persona con problemas mentales? Fíjate, lo primero que hay que comenzar diciendo es que así como la enfermedad mental es el producto, es el resultado, ¿no?, de múltiples causas, entiéndase de que hay muchos factores que son los que provocan cualquier tipo de enfermedad mental, porque no hay solo uno. En esa misma línea tenemos que decir que las consecuencias son múltiples. Y las consecuencias de cualquier enfermedad mental, no importa cuál sea a la que nos estemos refiriendo, las consecuencias van desde aquellas que son meramente individuales, que afectan, de hecho, primero la salud mental del paciente, pero también la salud somática, entiéndase la salud física, hasta, por ejemplo, lo social, lo individual, como dije, lo social, lo familiar, el ámbito laboral, el ámbito interpersonal, el ámbito, por ejemplo, si estamos hablando de un estudiante universitario, el ámbito académico también se va a afectar. De manera que cuando estamos en presencia de una enfermedad mental, como dije, cualquiera que sea, se ve afectada toda la vida del paciente. Y en la medida, obviamente, que se va deteriorando, si no recibe una atención, un tratamiento, en la medida que se va deteriorando toda su vida, en todos estos ámbitos que he mencionado. Y por decir ya en el aspecto individual, además de que, por ejemplo, cualquier enfermedad mental puede afectar todas las funciones mentales superiores, también va a afectar lo físico. Por poner un ejemplo, una enfermedad como la depresión, hoy se dice que la depresión ya nosotros la tenemos como una enfermedad sistémica. Por sistémica queremos decir que afecta no solo la esfera mental, emocional, sino que afecta inclusive al propio cuerpo. ¿Por qué? Porque la depresión severa a repetición, cuando una persona tiene muchos episodios de depresión mayor, depresión severa, se ve afectada el área cognitiva, entiéndase, el aspecto de la memoria, el aspecto del pensamiento. Se ve, obviamente, lo primero que se nota que se afectan son las emociones. La inteligencia se puede ver también bastante afectada al punto de reducirse. La memoria a largo plazo también puede afectarse al punto de que la persona con muchos episodios de depresión severa puede terminar, si no recibe atención a tiempo, puede terminar teniendo un deterioro cognitivo que puede devenir o convertirse hasta en una demencia a largo plazo tipo Alzheimer, por decir algo. En el ámbito físico, una persona que tenga episodios depresivos importantes, severos, esa persona va a descuidar su alimentación, va a descuidar, por ejemplo, el área del sueño, puede sufrir esencialmente de insomnio, lo que va deteriorando su salud física. Por eso dicen vulgarmente, el que no duerme se pone loco. Probablemente nosotros decimos la falta de sueño o el insomnio, como lo conocemos, es la puerta de entrada a muchas enfermedades mentales. ¿Cierto? Nosotros en psiquiatría, por ejemplo, cuando evaluamos los pacientes, una de las primeras preguntas que hacemos al paciente es, ¿duerme bien? Porque sabemos, estamos conscientes de que una persona que no duerma lo suficiente, que no tenga un sueño reparador, es una persona que
se va a ver afectada en otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito laboral. Una persona que no duerma bien, que sufra de insomnio, cuando se levanta en la mañana está muy cansado. Su capacidad memorística puede verse afectada, su capacidad de pensar también, la inteligencia, y todo aquello va en detrimento de la salud mental y física de la persona. Entonces nosotros por eso indagamos el aspecto sueño en todos los pacientes que atendemos en salud mental. Una de las preguntas clave es si está durmiendo bien, porque sabemos que esta es la puerta de entrada a un montón de problemas mentales, no solo de depresión, sino otras enfermedades que se pueden desarrollar, como por ejemplo bipolaridad, de ataque de pánico, trastorno de ansiedad generalizada. Entre estas y también el trastorno cognitivo, el deterioro cognitivo, que va en progreso y se puede deteriorar el paciente en la medida en que no recibe ningún tratamiento. Cuando usted se ve así frente a un paciente que tiene visiblemente problemas ya mentales, ¿cuál es su recomendación primaria? Lo primero ¿Los es estudiantes dejar de estudiar? ¿Cómo usted maneja esa situación? Va a depender de la gravedad del trastorno que estemos mirando en la persona, del trastorno que estemos tratando de diagnosticar. Hay un mito muy esparcido, no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica y probablemente en el mundo entero, de que el enfermo mental o la persona con un trastorno mental es una persona que no funciona, o es una persona que hay que prácticamente excluirla, aislarla. Y por lo regular se le tiene hasta temor. Hasta temor, porque ese es otro mito. Creer, por ejemplo, que todos los pacientes psiquiátricos o los pacientes que tienen un trastorno mental tienden a ser violentos, peligrosos, cuando no es así. De hecho, la mayoría de los pacientes psiquiátricos no son tan violentos como nosotros creemos y no son pacientes con alta peligrosidad, como la gente piensa. Entonces, es un mito creer que el paciente o la persona con un trastorno mental no funciona. Hoy se ha comprobado a través del tratamiento psiquiátrico farmacológico que los medicamentos funcionan muy bien, que una persona, por ejemplo, con un trastorno mental, si está tratada, si está medicada y recibe un monitoreo, un seguimiento con un especialista en salud mental, es una persona que puede funcionar. Por tanto, no podemos decir que esa persona tiene que dejar de estudiar porque tiene un trastorno mental. Hay cantantes, hay artistas, hay muchísima gente en los medios de comunicación con una enfermedad mental. Funcionan, están medicados. Hay profesores universitarios, hay estudiantes en la universidad, hay profesionales en diversas áreas que tienen una enfermedad mental, un trastorno mental, están medicados, están tratados y hacen una vida funcional. De manera que hoy... Sin consecuencias esos pacientes. Si están medicados y tratados, no hay por qué temer, porque es una persona que puede hacer una vida tan funcional como la que nosotros ¿Y por qué? Específicamente llevamos. En esos casos, ¿es una deficiencia de alguna sustancia específicamente la que tienen? Como dije, la enfermedad mental no es solamente de origen biológico. Obviamente la biología o la neurobioquímica cerebral tiene digamos, una cuota importante en la aparición de cualquier enfermedad. Y es fácil mental. de identificar también, ¿verdad que sí? Cuando tienen esa condición. Sí, cuando nosotros estamos ante enfermedades catastróficas, como por ejemplo la esquizofrenia, nosotros sabemos que hay un componente neurobiológico importante. También la bipolaridad, también en la depresión, en el ataque de pánico, que son de las enfermedades mentales que más se ha comprobado científicamente que tienen un componente neurobioquímico importante. Pero la biología no lo es todo. Como yo siempre he dicho, por ejemplo, en las aulas universitarias que imparto asignaturas relacionadas con la salud mental, psiquiatría, siempre abordo el tema de que la enfermedad mental, si bien tiene un componente neurobioquímico, no es menos cierto que hay muchísimos otros factores que tienen que confluir para que aparezca la enfermedad mental. Una persona puede tener una predisposición biológica o hasta, digamos, genética al alcoholismo, a la esquizofrenia, a la bipolaridad, a la depresión, pero no quiere decir necesariamente que por esta predisposición vaya a desarrollar la enfermedad, si no hay unos factores externos allí que gatillen, que detonen la enfermedad. O sea que no es solamente lo biológico lo que cuenta. Ciertamente,
Lo biológico nosotros lo tratamos con fármacos y en la medida en que nosotros estabilizamos la química cerebral, digamos la estructura biológica y química del cerebro con los fármacos, esa persona puede hacer una vida funcional. Una vida funcional, O sea, normal. Sí, normal, puede estudiar, puede trabajar, puede desarrollar cualquier actividad que otra persona desarrolla normalmente. El problema básico es creer que el enfermo mental ya está limitado, está impedido de llevar una vida funcional. Que es discapacitado. Que es un discapacitado. Y la ciencia se ha encargado de desmitificar eso porque los fármacos, por ejemplo, para tratar la esquizofrenia son fármacos muy efectivos. Funcionan. Yo he tenido pacientes esquizofrénicos que son profesionales y hacen una vida funcional. ¿Y cuáles son aquellos que no pueden hacer la vida funcional? Ya cuando la enfermedad mental, que es una enfermedad crónica, va en avance y el camino de la enfermedad mental es hacia el deterioro, en la mayoría de los casos, ya estos pacientes que están bien deteriorados, sea porque no tienen buena adherencia a la medicación, al tratamiento, sea porque no reciben una atención, sea porque no reciben monitoreo, porque no tienen un soporte ni social ni familiar adecuado, estos pacientes tienden a deteriorarse mucho más rápido y obviamente esos pacientes serán aquellos que probablemente más se incapaciten, más problemas tengan para insertarse en la sociedad. De hecho, nosotros con la medicación hemos reducido, a nivel mundial se ha disminuido la cantidad de hospitalizados en centros psiquiátricos. ¿Por qué? Porque si podemos tratar a un paciente de manera ambulatoria, tenerlo medicado en la casa con un buen soporte familiar, una buena protección a través del tratamiento farmacológico, una buena adherencia al tratamiento, un buen cumplimiento y además un monitoreo constante, ese paciente no tiene por qué deteriorarse. ¿Hay hospitales o clínicas especializadas en tratar a esos pacientes aquí en el país y en nuestra región? En nuestro país el fenómeno que se está dando es que se está llevando la parte de salud mental a los hospitales generales. El mal llamado manicomio, como la gente lo conoce, el 28, eso desapareció. Sí, se está haciendo lo siguiente, se está llevando la atención. ¿Por qué desapareció? Desapareció por esto que estoy diciendo. Lo que se está tratando es de insertar el área de salud mental a los hospitales generales, como pasa por ejemplo aquí en el Cabral Ibáez, que el hospital es un hospital general de 4º nivel, el más alto nivel de atención. Allí están todas las especialidades y entonces la parte de salud mental está allí integrada al hospital general. Es la tendencia en la mayoría de los países del mundo. Instituciones privadas, aquí hay pocas en el área de salud mental especializadas solamente en esta parte de atender la salud mental. Aquí hay una institución en Licey, en Santiago, es una institución privada dedicada a la atención del paciente psiquiátrico. Eso es lo que tenemos a nivel privado, por ejemplo, acá en Santiago. En Santo Domingo hay algunas instituciones también privadas dedicadas a esto, pero a nivel público lo que se está haciendo es tratando de integrar la atención de salud mental a los hospitales generales para que vaya desapareciendo la idea de que estos pacientes tienen que estar en un lugar como si fueran presos, como si fueran presos. Exacto, y que tienen que estar aislados de los demás pacientes. Ciertamente tienen un espacio aparte, pero son pacientes igual como los demás pacientes. Un paciente con una enfermedad mental catastrófica como la esquizofrenia es tan paciente, es un enfermo más como lo es el hipertenso, como lo es el cardiópata, como lo es el diabético, porque las enfermedades mentales son enfermedades iguales que las enfermedades físicas. Ya. ¿Usted trabaja o atiende pacientes con Parkinson o con Alzheimer? Nosotros los psiquiatras tratamos los pacientes que tienen demencia tipo Alzheimer y los pacientes que tienen Parkinson ya cuando desarrollan una sintomatología psiquiátrica importante. De hecho, todos los pacientes con Parkinson terminan haciendo, por ejemplo, episodios psicóticos. Entiéndase que un episodio psicótico es la desconexión con la realidad. Estos pacientes con Parkinson terminan haciendo sintomatología psiquiátrica importante y ahí intervenimos los psiquiatras, pero hacemos una medicación, un tratamiento medicamentoso para aliviar los síntomas, para calmar la sintomatología, no que vamos a curar el Parkinson, no que vamos a curar la demencia tipo Alzheimer. Hacemos un tratamiento medicamentoso para calmar síntomas, esos síntomas que aparecen, por ejemplo, en el que tiene demencia tipo Alzheimer, que son síntomas ya cuando la enfermedad está bien avanzada, que no solamente se afecta la esfera de la memoria, sino de la conducta.
que son pacientes que no duermen, que se agitan, que tienen una transformación en el ciclo vigilia-sueño, que pueden presentar el cuadro de delirium, hacer psicosis, que se desconectan de la realidad, que se agitan, que se ponen violentos y que, por ejemplo, ya no se pueden valer por sí mismos y que tienen una conducta errática, que se deprimen. Los pacientes con Alzheimer se deprimen bastante, igual los pacientes con Parkinson. Ahí entramos los psiquiatras a paliar esos síntomas con medicamentos, pero no a curar la enfermedad como tal. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. En minutos estaremos de regreso con ustedes. Estamos conversando con el doctor médico psiquiatra José Parra, aquí en El Cierre. Gracias, buenas noches, Denise Yaverí, Germán Dominici. Les presento algunas informaciones acontecidas en esta ciudad de Santiago y en otras zonas aledañas. Iniciamos con el producto del fuerte oleaje que se ha registrado en las últimas horas en el mar, que penetró a 3 viviendas ubicadas en la cercanía de la playa Ermita en Gaspar Hernández, informó el Centro de Operaciones de Emergencia COE. La Defensa Civil dijo que producto del fuerte oleaje en la costa atlántica, especialmente en la playa Ermita de Gaspar Hernández, 3 viviendas resultaron afectadas por la penetración del mar. Y pasando a otra información, como en todo el país, Santiago no fue la excepción para la realización de una asamblea por parte de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, con la cual fue suspendida además la docencia. La filial de aquí de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago no impartió clases este lunes y convocó a otro paro de labores para mañana martes y el miércoles en 4 de sus 6 seccionales, en rechazo a la designación de los directores regionales y del distrito por parte del Ministerio de Educación. Y pasando a esta ciudad de Santiago, más de 7 viviendas resultaron afectadas por un incendio que se produjo este fin de semana por un cortocircuito en el sector Fracatán, en Nivaje de esta ciudad, donde hasta el momento no han recibido ayuda por parte de las autoridades. Y un joven que conducía una motocicleta chocó con un poste del tendido eléctrico que le produjo la muerte en el sector Rafey en esta ciudad de Santiago. El occiso fue identificado como José Antonio Torres, de unos 28 años de edad, quien trabajaba en una recolectora de basura. Pasando a la frontera, el sacerdote de la orden jesuita, Regino Martínez, tiene poca esperanza de que el aumento de vigilancia en la frontera pueda detener el tráfico de drogas de indocumentados y de mercancías. Lamentó que no se haya implementado una vigilancia con rigurosidad y seriedad, ya que entiende que desde el gobierno no ha existido intención de corregir este mal. Con autoridades militares, iniciaron los experimentos con drones que estarán vigilando la frontera, como lo anunció el presidente Danilo Medina. Una joven que laboraba en el Banco del Progreso, esto en Santo Domingo, falleció este fin de semana en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Oviedo-Pedernales al perder el control de su carro y salirse de la vía. Se trata de Yomairi Castillo, de 26 años, quien residía en Santo Domingo, la cual viajaba a Pedernales para participar en la celebración de una boda. Y pasamos a la línea noroeste, esto en Montecristo, donde al menos 4 personas, señores, resultaron muertas en un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este martes en Santo Domingo, en la carretera Duarte, a la altura de la comunidad Villa Cinda o kilómetro 31 saliendo de Villa Vázquez. Las víctimas fueron identificadas como Román Arturo García, de 38 años de edad, Paula Mercado, de 32 años, residente en la comunidad, y doña Antonia y Gerson Luis Medina, de 24, y Saúl Argenis, de 18 años. Nos trasladamos a esta ciudad de Santiago, donde el dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Cueto, consideró que la alocución del presidente Danilo Medina debió de tocar temas acorde con la realidad, con lo que se está viviendo, señores, el país de República Dominicana.
Félix Iglesia declara como el candidato a la unidad y de respeto para la conducción del PRM, que tendrá su convención en los próximos días. Estas fueron algunas de las informaciones más impactantes. Bien, continuando con nuestro espacio esta noche, estamos conversando con el doctor José Parra, médico psiquiatra. Le preguntaba yo cuáles otros factores, además del físico, del biológico, se pueden ver afectados cuando estamos frente a un paciente con problemas mentales. Bueno, como decía hace un rato, son muchas las esferas que se afectan, esferas importantes que van en detrimento del desarrollo de la vida de esa persona. Por ejemplo, el ámbito familiar. Yo creo, sin temor a equivocarme, que en República Dominicana... Que tienen que ir todos al psiquiatra, no solamente el paciente. De hecho, cuando hay un paciente psiquiátrico en una familia, entendiendo la familia como sistema, obviamente todo el sistema está afectado. Y yo creo, sin temor a equivocarme, de que, como puede pasar en gran parte del mundo, pero en República Dominicana no hay una familia que esté preparada para tener un enfermo mental en la casa. Yo pienso que nadie, sí, por eso decía, en el ámbito mundial nosotros podríamos decir que realmente muy poca gente en el mundo está preparada para tener un enfermo mental en la casa, pero en República Dominicana más, porque estamos hablando, ¿no?, de un país donde hay todavía mucho estigma. Muchos estigmas. Y el estigma no es una cosa que realmente afecta y agrava el cuadro. No, y hay incluso familias que se sienten avergonzados. Exacto, por el estigma que hay, el gran estigma que hay ante la enfermedad mental. Hay familias que simple y llanamente ni siquiera tocan el tema si tienen un enfermo mental en la casa, porque les da mucha vergüenza. Viene el estigma, viene el pudor, la enfermedad mental se ve como un misterio, la enfermedad mental se ve como hasta una ofensa, se ve como algo desagradable. El paciente sufre todo eso, porque inclusive llega a ser excluido de la propia familia. Entonces, un paciente con una enfermedad mental, cualquiera que sea, que no tenga el apoyo, el soporte familiar, es un paciente que se va a deteriorar. Claro, mucho más y mucho más rápido. Porque va a terminar inclusive en la calle. Claro. La familia no reconoce al paciente, no lo protege, no lo ayuda, ni siquiera se preocupa por seguir su tratamiento. De hecho, aquí en Santiago había locos famosos. Así es. Aquí había Sí, locos que famosos. andaban en la calle y que hoy se sabe que con la medicación, un adecuado tratamiento, esos pacientes no tienen por qué llegar a esa condición de calle, por ejemplo, de andar en la calle. Y aquellos pacientes que no tienen la forma, ¿verdad?, económica, ¿no?, de conseguir la medicación, ¿el Estado suple? ¿El seguro no contributivo los cubre? Se espera que el Estado, el gobierno, no sea el que lleve la responsabilidad más grande en cuanto a cubrir los medicamentos psiquiátricos, que generalmente son medicamentos, son fármacos muy costosos, pero aquí en República Dominicana todavía tenemos fármacos a los que las familias menos pudientes tienen acceso. ¿Por qué? Porque son fármacos que se venden en la botica popular, son fármacos que el gobierno tiene a bajo costo, además son de los fármacos que son efectivos, son de los primeros fármacos que se utilizaron para el tratamiento de enfermedades mentales y que todavía los usamos aquí en República Dominicana. Hay otros países donde ya probablemente el uso de esos fármacos ha disminuido porque hay otros de nueva generación que son más efectivos pero son más costosos. Más costosos. Entonces sí, las familias que menos acceso tienen, por lo menos tienen acceso a uno o dos medicamentos que se siguen utilizando acá, tradicionales, y que son de bajo costo. Bueno, yo quiero enfocarme ahora en aquellas personas que tenemos comúnmente en el trabajo, en la casa, en cualquier esfera, en el club social, aquellas personas que tienen un comportamiento fuera de lo común. Hay gente que tienen un éxtasis de manera permanente, una alegría permanente, desbordante. Ese es un tipo de persona que yo siempre observo y digo, para mí no es de fiar. Aquella persona muy alegre, que se ríe mucho, para mí no es de fiar. Eso es lo común, ¿no? ¿Qué podemos decir de esa persona? Bueno, realmente está lo que nosotros conocemos como la alegría extrema o patológica. Es una felicidad que llama la atención, una felicidad que nos parece que se sale de todos los parámetros normales. Ciertamente hay que tener, digamos, mucha observación, un ojo bien agudo para detectar ese tipo de gente que probablemente
con esta alegría patológica, con esta felicidad extrema, esté presentando un cuadro que conocemos como manía. La manía, que es uno de los polos de la enfermedad conocida como bipolaridad. La manía, que es una alegría extrema, una felicidad patológica que no es normal y que nos llama la atención porque no es posible. Se sale de todos los límites de lo que podríamos conocer como una felicidad o una alegría normal. Nosotros podemos detectar esto no solamente con esa alegría extrema, sino otras conductas que se suman. Un psiquiatra, un psicólogo clínico lo puede detectar en cualquier ambiente y, digamos, tener la presunción de que se trata de un episodio maníaco. Ahora, muy pocas personas podrían pensar en que se trata de una manía, de un episodio que no es normal en la conducta de esa persona. Muy pocas personas podrían percatarse de eso porque entonces lo naturaliza. Él es así, esa persona es así, muy alegre, donde quiera que está es la persona más alegre del grupo, nunca lo vemos triste, siempre está haciendo el ambiente, está casi todo el tiempo. Y tratando incluso de ser el centro de atención de cualquier actividad. El centro de atención, está hiper alegre, por utilizar un término muy de moda hoy, hiper mega alegre, que uno dice, bueno, esa es la persona más contenta del grupo. Para un psiquiatra, un psicólogo clínico en ese ambiente probablemente esté observando algo más y pueda pensar en un episodio maníaco. No quiere decir esto que todo el que se comporta así es anormal o que tiene un episodio maníaco, pero nos llama la atención, sobre todo cuando esta alegría extrema está acompañada de otra sintomatología o de otros síntomas que decoran, que acompañan, que aderezan a esa alegría extrema. Por lo regular, esa persona cuando pasa ese momento de alegría, en muchos casos, si se toma 2 copas de vino, entonces llora. Podríamos estar ante una persona que cicla a la depresión o a la tristeza profunda, porque eso es la bipolaridad. La bipolaridad no es más que una enfermedad que tiene 2 polos. Un polo que conocemos como manía o alegría extrema. ¿Y puede hacerlo en una misma noche, los 2 polos? Hay lo que nosotros conocemos como el ciclador rápido, o sea, cicla inclusive en una misma noche. Aunque sea por la influencia del alcohol, aunque sea por la influencia de sustancias y también por la propia enfermedad que se puede desarrollar de esa manera. Claro, si tenemos, por ejemplo, ciertas sustancias que se suman a la enfermedad, pueden gatillar los síntomas, pero está lo que nosotros conocemos en psiquiatría como el bipolar ciclador rápido, que puede en una mañana, en una noche, en unas cuantas horas ciclar desde la alegría extrema a la depresión. Claro, no todos los bipolares van a presentar este ciclaje rápido, pero sí los hay. Otro caso común, el hombre violento. El hombre que cualquier cosa está en un grupo de amigos y cualquier cosa desafía a otro a pelear. Es violento, levanta la voz y no acepta quizás ningún tipo de crítica. El hombre violento, en cualquier escenario. No me refiero exclusivamente al hombre que es violento con la mujer, ese es otro caso. Yo digo al hombre que es violento por naturaleza. Bueno, lo primero es que, fíjate... Incluso hay muchos de ellos que hablan por una pistola. Claro, sí, es muy común ver estos actos, ¿no? A veces por fenómenos muy simples, por situaciones que no son para nada complejas, pero que sí generan mucha agresividad en la gente. Lo primero que hay que decir es que la violencia no es natural, la violencia es aprendida. Lo que es natural es la agresión. El hombre es agresivo por naturaleza, el hombre es conflictivo por naturaleza y la agresión, la agresividad como también se conoce, es connatural al hombre porque le sirve también como mecanismo, instrumento de supervivencia. Hombre o mujer, ¿no? Hombre o mujer, no importa. No importa. Cuando hablo del hombre estoy hablando del ser humano. La conflictividad en el ser humano es natural. Los niveles de agresión o de agresividad en el ser humano digamos que son naturales porque inclusive la agresividad es un instrumento de supervivencia. Ahora, lo que no es natural al hombre es la violencia. La violencia es aprendida, la violencia es cultural. Entonces, cuando estamos ante un hombre violento, podríamos estar ante un cuadro que puede tener varias aristas. Una de ellas, por ejemplo, este hombre puede ser muy impulsivo y la impulsividad se relaciona con un problema a nivel bioquímico, en la bioquímica cerebral. Podríamos estar ante un trastorno de poco control de los impulsos, entiéndase, una persona muy impulsiva. O podríamos estar ante una persona que a través de su educación, de su formación, lo que ha recibido es violencia en su medio y ha aprendido a ser violento de esa forma y por eso reacciona
de esta manera, con cualquier situación, por simple que sea, reacciona de manera violenta. Esto lo enseñamos en la cultura. Si nos ponemos a analizar, por ejemplo, los niveles de violencia... Pero es un comportamiento que perjudica al claro hombre, que sí, en lo individual y en lo colectivo. Perjudica en todos los ámbitos. Y puede ser corregido, puede ser sometido a la educación. La educación. Si decimos que la violencia es cultural y aprendida, entonces tenemos que trabajar cómo estamos educando a nuestros hombres, a nuestras mujeres, a nuestros niños, cómo los estamos educando. Ese es el punto. Pero una persona violenta, que tú dices, no, definitivamente esta persona está loca, esta persona tiene problemas mentales, hay que llevarlo a un psiquiatra, porque esa persona, donde quiera que está, hace un evento de violencia. Podríamos estar ante una persona que, como dije, sufre un trastorno conocido como trastorno en el control de los impulsos. Entonces ese sí tiene que ir al psiquiatra. Sí, yo creo que todo el que presenta dificultad para manejar sus emociones, para socializar, manejar las emociones, canalizar correctamente la salud mental, tiene que visitar a un especialista en salud mental. Todo, no importa que probablemente piense que no tenga ningún problema, probablemente piense que no tiene ninguna situación que amerita ir a un psiquiatra, pero toda aquella persona que se sienta con incapacidad de controlar sus emociones, de canalizar su salud mental adecuadamente, saludablemente, valga la redundancia, entonces tiene que visitar a un especialista. Simple y llanamente hay que decir esto. La mayoría de la población. Probablemente sea la mayoría de la población en nuestro país, pero hay que decir algo importante. No es cierto que nosotros podemos solos con nuestros problemas. Sí habrá problemas para los cuales somos autosuficientes, pero una gran cantidad de cosas en la vida siempre necesitaremos ayuda, necesitaremos de alguien que nos pueda brindar una ayuda que no conseguimos por nosotros mismos. Por ejemplo, canalizar las emociones, podemos aprenderlo a través de la cultura, de la educación, pero... Y de los golpes de la vida también. Y de los golpes de la vida, hay muchísimas cosas que se aprenden. Ajá. Y estamos llamados a aprender. Claro. Y cada vez a desarrollarnos más como individuos, porque el desarrollo psicosocial va de la cuna a la tumba. No es que una señora o un señor de 80 años dejó de aprender y dejó de desarrollarse. Nosotros estamos en un desarrollo personal permanentemente hasta que vamos a la tumba. Se está aprendiendo hasta que se muere. Entonces, ahí están las oportunidades de que cuando no puedo canalizar las emociones, cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, que no soy autosuficiente, no tengo los recursos cognitivos, entiéndase, intelectuales, los recursos en cuanto al conocimiento, para resolver un problema, entonces buscar ayuda. El punto es que volvemos otra vez al estigma. Cuando hablamos de ir a un psiquiatra en nuestro país, estamos ofendiendo a la gente, porque la gente entiende todavía de que solamente los que están desquiciados, entre comillas, los que están locos, como la gente dice en términos populares, son los que van al psiquiatra. Y eso hay que ir rompiéndolo ya, porque va al psiquiatra el que tiene una dificultad para manejar su salud mental o simple y llanamente que está sufriendo un dolor, un sufrimiento en la esfera de su salud mental. El ser humano inteligente y consciente acude a un psiquiatra. Así es. Acude. Así es. Vamos a pausar nueva vez y volvemos en breve aquí en Al Cierre. Ya Seguimos conversando con el doctor médico psiquiatra José Parra esta noche aquí en Al Cierre. Se me ocurre también pues señalar que uno coincide con mucha gente, ¿verdad? Y uno a veces tenemos la mala costumbre de tratar de ir definiendo la gente según el comportamiento que veamos. Por ejemplo, uno tiene una cantidad de amigos y de amigas y a veces uno dice, bueno, este es un manipulador. Incluso hay niños que los padres dicen son manipuladores, pero en los adultos, cuando uno estamos frente a un manipulador, ¿qué estamos viendo? Bueno, la manipulación, nosotros en psiquiatría, digamos que tenemos mucho cuidado para utilizar el término manipulación. Por ejemplo, hay un mito muy esparcido, muy común, de creer que la persona que dice o que anuncia que se va a suicidar podría estar manipulando a los demás. Es un mito, porque la realidad es que sí. En más del 90% de los casos, la persona que se va a suicidar lo anuncia y lo dice, y si lo anuncia lo va a hacer.
no está manipulando. De hecho, lo que se entiende realmente cuando una persona anuncia que se va a suicidar o dice que tiene una ideación suicida o deseos de matarse, esa persona lo que está haciendo es pidiendo ayuda. Más que manipular, está pidiendo ayuda. Entonces hay que entenderlo así, hay que darle esa lectura. Cuando una persona anuncia de que tiene deseos de quitarse la vida, de que ha pensado en suicidarse, de que tiene ya un plan estructurado para quitarse la vida, está pidiendo ayuda. Entonces no debemos tomarlo a la ligera y pensar que está manipulando, que quiere llamar la atención, porque no es cierto. Los individuos que lo han anunciado lo han intentado y lo han consumado en muchos casos. Por decir un ejemplo en términos de la manipulación. Pero sí, la manipulación la podemos encontrar en individuos, por ejemplo, que tienen un trastorno de la personalidad psicopático. El psicópata sí puede ser un manipulador, de hecho lo es. Una de las características principales del psicópata es la manipulación a través de la mitomanía, la mentira patológica. Y ciertamente el psicópata manipula bastante a su víctima, y sobre todo cuando quiere conseguir algo, cuando tiene un objetivo bien claro y quiere utilizar a la otra persona para conseguir su objetivo, puede manipular. ¿Y cómo manipula? Por ejemplo, con ciertas conductas que llaman la atención. Como por ejemplo, el psicópata tiende a ser con las mujeres muy galán, muy caballeroso, tiende a ser muy amable, muy gentil, muy cortés. Eso puede ser un signo de manipulación para conseguir algo. En el caso del psicópata, y digo un hombre porque es más común en los hombres, este trastorno de la personalidad psicopática. No es que no lo encontremos en las mujeres, también las hay, pero es más común en los hombres. Estos hombres llamados psicópatas, una de sus características es manipular a su víctima a través de la mentira, que es una de las características principales, ¿no? Distorsiona la información, puede presentarse como un manso corderito cuando quiere conseguir algo de su víctima, cuando quiere utilizar al otro como un objeto, porque así ve el psicópata a su víctima y a las demás personas, porque es un individuo que tiene una emocionalidad muy superficial o simplemente no se identifica con las emociones de los demás, manipula a los demás, maltrata a los demás y se aprovecha de ellos. Entonces aquí sí podemos hablar... Identifica a la persona, incluso el psicópata identifica su carnada. Así es. ¿A quién voy a Así es. ¿Por qué? Esa es una de las cosas que más desarrolla el psicópata, de las cualidades que más desarrolla el psicópata, ¿no? El arte de manipular, el arte inclusive de encantar para conseguir lo que quiere. Entonces, ojo, hay que tener también mucho cuidado. No estoy diciendo que todo hombre que tenga ese comportamiento es psicópata, pero el psicópata tiene esas características y probablemente pasen desapercibidas ante los ojos de la mayoría de la gente. Las enfermedades adictivas, alcohol, drogas, cigarrillo, incluso yo diría que hay gente que es adicta a los alimentos, al sexo, ¿verdad que sí? Hay adicciones. Sí, el tema de las adicciones aquí todavía, digamos, está pendiente. Sí. Está pendiente el tema de las adicciones. ¿Por qué? Porque en nuestro país, lamentablemente, no se le ha puesto mucha atención a este tema de la adicción. Hay mucha desinformación, hay muchos mitos sobre las adicciones. Las adicciones, hoy sabemos, son enfermedades crónicas y son enfermedades del cerebro. Por ejemplo, un adicto al alcohol no es adicto al alcohol porque simple y llanamente quiere ser adicto o porque no tiene fuerza de voluntad para dejar el alcohol. Hoy sabemos que la voluntad no es suficiente. Hoy sabemos que, por ejemplo, el adicto o la gran mayoría de adictos quieren dejar la sustancia, quieren liberarse de la sustancia, pero no pueden. ¿Por qué? Porque ya la voluntad pasó a ser algo de un segundo plano, de un tercer plano. No puede porque es una enfermedad del cerebro. Y cuando digo que es un tema pendiente es porque aquí todavía no sabemos o simplemente no hemos puesto mucha atención a cómo se desarrolla, cómo aparecen las adicciones y cuáles son los efectos de las adicciones. ¿Cómo aparecen y cómo se desarrollan? En primer orden, ¿tiene un componente genético, hereditario? En el alcoholismo, en el caso del alcoholismo, que es la sustancia con la cual más investigación científica se ha hecho en términos de genética. En el alcoholismo sí se sabe que hay un componente genético importante. Entiéndase que se ha descubierto que hay varios genes involucrados en la aparición del alcoholismo, pero la genética no es suficiente. Volvemos a decir
que lo biológico meramente no determina que yo voy a desarrollar, por ejemplo, alcoholismo porque yo tuve un papá alcohólico. Las drogas, cocaína, maníaco dependiente, ¿tienen también un componente genético hereditario? En el caso de otras drogas, no se ha determinado de que haya un componente genético importante, pero sí la herencia cultural. Me explico, por ejemplo, un niño que crece en una familia donde hay varios consumidores, un niño que crece viendo que su papá es cocainómano, que consume cocaína, o la madre es alcohólica, o tiene varios hermanos y los hermanos también son alcohólicos, eso es lo que llamamos la herencia cultural. Ya. Entonces ahí sí se transmite. Ok, otra, el sexo. Las adicciones son de dos tipos. Tenemos adicciones a sustancias y adicciones conductuales. Entonces el sexo entra dentro del grupo de las adicciones conductuales, igual que por ejemplo la adicción al trabajo, la adicción al juego, es la que más se ha estudiado, por ejemplo el juego patológico, y es la adicción conductual que está registrada como el único trastorno que se conoce como adicción conductual, el juego patológico. Las demás, por ejemplo, la adicción al sexo, la adicción al trabajo, la adicción a la comida, sabemos que existen de facto, pero no están registradas todavía como patologías en los manuales que utilizamos los psiquiatras para diagnosticar, porque todavía no hay suficiente investigación científica que avale, por ejemplo, la consideración de la adicción al sexo como una patología para meterla en los manuales diagnósticos. Sí sabemos que existe en la realidad y sabemos que hay adictos al sexo, sí, adictos a la comida, adictos al trabajo, adictos a los juegos, adictos, por ejemplo, hoy al internet, a los sí, medios. A los medios, a las redes sociales, eso es una adicción. A los instrumentos digitales, a los nuevos instrumentos electrónicos. Sabemos que han generado nuevas patologías que están relacionadas con adicciones, por ejemplo, adicción al juego a través del internet, adicción al propio internet. Pero todavía nosotros no tenemos investigación científica suficiente como para que sean estas adicciones ya integradas como patologías en los manuales. Sí, el juego patológico. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final de esta noche, aquí en el cierre. Doctora, agradecida de que usted pues haya acudido a nuestro llamado y hayamos conversado de este tema pues tan importante y que nada, nos lleva orientación a la población. Comprometerlo a que nueva vez acepte una invitación, dentro de un tiempecito lo vamos a dejar descansar de nuevo, pero usted tiene compromiso a retornar aquí a estos estudios a hablar de estos temas que siempre son tan importantes, y le voy a dar la oportunidad de que usted lo ponga el tema. ¿De acuerdo? Está bien, así será. Agradecido otra vez de estar aquí, bueno, siempre que sea para, como decías, educar a la población en un tema tan importante como la salud mental, que es simple y llanamente una parte integral de la salud general y no puede descuidarse. De hecho, sin salud mental, el resto de la salud no funciona. Ya. Bueno, gracias, doctor. Hemos conversado con el doctor José Parra, médico psiquiatra, esta noche aquí en el centro.